Muy buenas noches, doctor Freddy Carrera. Soy el estudiante Naira Aro y hoy le voy a exponer acerca de la resolución del ejercicio número 4 de la unidad número 3. El ejercicio dice lo siguiente. Investigadores de la Universidad de Stanford publicaron los resultados de un estudio observado en los lepidópteros desde 1980 hasta el 2015. Los cambios más notables se observan en sus alas, abdomen y tórax. Estos cambios observados, según los resultados, se deben a la expresión del gen relacionado con el color de las alas y con su forma de presentarse. Los genotipos encontrados en las 10 áreas que fue dividida la ciudad de New Jersey fueron: área 1, lepidópteros con círculos negros en alas plomas, con un total de 528 y con el genotipo LCNAP. Lepidópteros con círculos plomo en alas negras, con un total de 305, con un genotipo de LCPAN. Y lepidópteros con círculos amarillos en alas transparentes, con un total de 75. Y el siguiente es el genotipo LCAAD. La frecuencia inicial de los lepidópteros, que en este caso representa a los homocigotos dominantes, fue de 0,2. Nos pide lo siguiente: calcular chi cuadrado y contestar si la población se encuentra en equilibrio según la ley de Harvey-Weber. Calcular P' y Q' después de la selección y justificar el resultado. Calcular el coeficiente de endogamia si fue F igual a 0,3 e interpretar los resultados. Y si la población 1, formada por el genotipo LCA, NAP, migrara 25 a la población 2, formada por los genotipos LCAAT, que son los homocigotos recesivos, y nos pide calcular el cambio de la población. Bueno, como primer punto tenemos que organizar los datos. Son 3 genotipos que nos está dando el ejercicio. Y en la primera fila los organizamos. El primero es el homocigoto dominante. El que está en el medio es los heterocigotos y los que están al final son los homocigotos recesivos. Al último, en la última columna, decidí colocar el total. En la segunda fila vemos cada una de las cantidades y en total de la población es 908. La resolución del primer apartado, que es el cálculo del chi al cuadrado, para verificar si la población se encuentra en equilibrio, es el siguiente. El paso número 1, calcular las frecuencias aléricas. Bueno, primero vamos a calcular cuál es el valor de P, que va a representar a los homocigotos dominantes con la siguiente fórmula: el doble del total de los homocigotos dominantes más el total de los heterocigotos dividido para el doble del total. Resolviendo la fórmula nos da en total que P representa al 0,749. Y para el cálculo de Q se aplica una fórmula similar para las frecuencias aléricas, pero en vez de calcular el doble del total de los homocigotos dominantes, en este caso calculamos el doble de los homocigotos recesivos más el total de los heterocigotos dividido para el doble del total. Resolviendo esta fórmula nos da que Q es igual a 0,251. Como paso número 2, tenemos que calcular las frecuencias genotípicas según la ley de Harvey-Weber. Para ello es muy importante utilizar las frecuencias alélicas calculadas en el primer paso. Primero debemos calcular P al cuadrado. Para ello elevamos P, que es 0,749, y nos da como resultado 0,562. Q al cuadrado es igual. Ocupamos el resultado de Q en las frecuencias alélicas elevadas al cuadrado y nos da como resultado 0,063. Y la multiplicación de 2PQ, que representa los heterocigotos, según la ley de Harvey-Weber, es el doble de PQ y es igual a 0,376. Para comprobar si estos valores previamente calculados están bien, podemos verificarlo, ya que el cálculo de estos 3 valores que representan a cada uno de los genotipos debería ser igual a 1. Viendo después de la sumatoria, nos damos cuenta de que sí salió el valor de 1, por tanto podemos proseguir con los siguientes datos o los siguientes pasos. El paso número 3 es el cálculo de los valores esperados. Los valores esperados tienen que calcularse para cada uno de los genotipos. En este caso, para los homocigotos dominantes, se ocupa el P cuadrado calculado en el paso número 2, multiplicado por el número total de la población. Esto nos da un total de 510. Para el valor de los homocigotos recesivos, que representa al LCAAT, tenemos que multiplicar el Q al cuadrado por el número total de la población, que es 908, y nos da en total 57. Y en el último paso tenemos que calcular el valor esperado del heterocigoto, que es la multiplicación de 2PQ por el número total de la población, y nos da en total 341. Cuando tenemos ya los valores esperados, procedemos al paso número 4, que es el cálculo de chi cuadrado con la siguiente fórmula: la sumatoria del valor esperado, que es el dato inicial que nos da en el ejercicio, esto de aquí, menos el valor esperado que calculamos en el paso número 3, dividido, todo esto elevado al cuadrado, dividido para el valor esperado. Lo dividimos en 3 partes. Aplicamos la fórmula para cada uno de los genotipos y nos da en total de que chi al cuadrado es la sumatoria de 0,635 del homocigoto dominante más 5,684 del homocigoto recesivo y 3,80 del heterocigoto. Da igual a 10,12. Este valor de aquí tenemos que compararlo con el de la tabla, que nos da valores ya estandarizados según los grados de libertad y el P que necesitemos evaluar. En este caso, los grados de libertad es la resta entre 3 menos 2, que nos da igual a 1, y el P es igual a 0,01. Yo hice la comparativa entre dos tipos de P, uno con más o con mayor nivel de confianza, que es el 0,001, y el P 0,05.
Con el P, que tiene mayor confiabilidad, sale un p-valor de 10,828. Y con el P de 0,05 nos da un valor de tabla de 3,84. Bien, la interpretación de estos resultados son los siguientes. Según la ley de Harvey-Weber, se puede establecer que la población se encuentra en equilibrio cuando existe un 99,999% de confianza, que representa el 10,828. En este caso, la población se encontraría en equilibrio, ya que el valor de la tabla es superior al que nos dio calculando con la fórmula en el paso número 4. Mientras que cuando hay un porcentaje menor de confianza, con el 99,95%, la población no se encuentra en equilibrio, ya que 3,84 es menor que 10,2. No se encontraría en equilibrio y podemos concluir después de todo ello de que mientras haya un nivel de confianza mucho más grande o vaya creciendo, existe un equilibrio constante. La población se encontraría en equilibrio si existieran condiciones ya explicadas en clase, como son de que cuando una población se encuentra en equilibrio, según la ley de Harvey-Weber, se puede hablar de que existe un número de población muy grande o tiende al infinito. Y en este caso, si nos damos cuenta de que el total de la población es un número superior a 500, es 908, y por tanto, en una población muy grande, se tiende a evitar muchas fluctuaciones entre las frecuencias genotípicas y alélicas. Y por tanto, sí habría una variabilidad genética y no habría una desigualdad entre las selecciones de los alelos para las futuras generaciones, sino que habría esta variabilidad entre un gen y otro. Por tanto, sus futuras generaciones o descendencia tendrían tanto estos tres tipos de genotipos: lepidópteros con círculos negros con alas plomas, círculos plomos en alas negras y con círculos amarillos en alas transparentes, en las mismas proporciones y con los mismos genotipos. Esas también son condiciones claves de que te demuestran de que la población se encuentra en equilibrio y que estos resultados sí concuerdan, tanto con un nivel de confianza del 99,999%, sí concuerda de que la población estaría en equilibrio, y pues es la que aceptamos, en conclusión o a fin de cuentas. Para para el paso número 2, o mejor dicho, para el apartado número 2, que es el cálculo del P' y Q' después de la selección, primero debemos calcular las frecuencias alélicas antes de la selección, y para ello realizamos una tabla donde primero se van a colocar los tres genotipos. Después se va a colocar la frecuencia inicial. La frecuencia inicial ya nos está dando el ejercicio que es 0,2. Le vamos al cuadrado y en el homocigoto dominante la frecuencia inicial sería 0,04. Para el heterocigoto es la multiplicación de 2pq. Entonces, primero tenemos que hallar el valor de Q. El valor de Q sería 1 menos el valor de la frecuencia inicial. Y por eso nos sale 0,8, porque 1 menos 0,2 es 0,8. Elevado al cuadrado, nos sale que el valor de la frecuencia inicial para los homocigotos recesivos es un total de 0,64. Y la multiplicación entre estos dos valores nos da el resultado del heterocigoto con un total de 0,32. Ya teniendo las frecuencias iniciales, ahora calculamos la actitud. La actitud se debe calcular dividiendo cada uno de los valores de los individuos o de los genotipos para el número mayor entre los tres. Si nos damos cuenta en el ejercicio, el número valor entre los tres genotipos o el mayor valor entre los tres genotipos es la población de los homocigotos dominantes, con 528. Entonces, para ese valor es el que vamos a dividir cada uno de los tres genes. 528 dividido para 528 nos da el resultado 1. Ese valor sería para los homocigotos dominantes dentro de la actitud. Para los heterocigotos se divide 305 para 528 y nos da el resultado a 0,578. Y para los homocigotos recesivos tenemos que dividir el número de la población o de individuos, que sería 75, para 528 y nos da como resultado 0,142. Después de ello tenemos que calcular la contribución de cada uno de los genotipos proporcionales, contribución proporcional de los genotipos. Entonces, para ello debemos multiplicar la frecuencia inicial por la actitud dependiendo del genotipo al que vayamos a encontrar. Multiplicamos 0,04 por 1 y en el valor del primer genotipo es igual, 0,04, no varía. El valor del heterocigoto sería la multiplicación de 0,32 por 0,578 y nos da en total 0,185. Y el valor del homocigoto recesivo es 0,64 por 0,142 y eso nos da de resultado 0,091. Y las frecuencias relativas después de la selección se deben dividir la contribución por la W media. La W media se debe sacar con la sumatoria de cada una de las contribuciones de los tres genotipos. Por ello, sumamos 0,04 del homocigoto dominante más 0,185 de los heterocigotos más 0,091 de los homocigotos recesivos. Nos da un total de 0,316 y este valor es el que vamos a ocupar para poder dividir cada una de las contribuciones para poder hallar las frecuencias relativas después de la selección en los genotipos. Entonces, en el primer caso sería 0,04, que es la contribución de los homocigotos dominantes, dividido para 0,316, que es la W media, y nos da el resultado de 0,127. En los heterocigotos dividimos 0,185 para la W media y nos da de resultado 0,585. Y para los homocigotos recesivos dividimos 0,091 para la W media y nos da un total de 0,288.
Ya teniendo estos resultados, podemos calcular la P y la Q' después de la selección. La fórmula para hallar la P', que representaría a los homocigotos dominantes después de la selección, es ocupando el valor de las frecuencias relativas después de la selección más un medio de la frecuencia relativa del heterocigoto. Entonces, primero ocupamos el homocigoto dominante de las frecuencias relativas, que es 0,127 más un medio de 0,585, que es la frecuencia relativa del heterocigoto, y te da un total de 0,419. Y la Q' es el resultado de la resta entre 1 menos la P', que sería 0,419. Y esto al final nos da un resultado de 0,581. Pero entonces, ¿cómo interpretaríamos estos resultados? De acuerdo a ello, la población de los homocigotos dominantes, después de la selección, disminuyó al comparar con los homocigotos dominantes cuando están en equilibrio, según la ley de Harvey-Weber, pasando de 0,562 hasta 0,419. En cambio, la población de los homocigotos recesivos, después de la selección, aumentaron al comparar con los valores de los homocigotos recesivos cuando se encuentran en equilibrio, según la ley de Harvey-Weber, pasando de 0,063 a un valor de 0,581, lo que representa mayor probabilidad de contraer algún tipo de enfermedades para las futuras generaciones. El siguiente apartado nos pide el cálculo del coeficiente de endogamia. Si es que fuere la f igual a 0,3, bueno, para ello se debe calcular la p al cuadrado o al cuadrado y 2pq. El p al cuadrado lo calculamos con la siguiente fórmula. Se debe ocupar el valor de p cuadrado calculado según la ley de Harvey-Weber, más el valor del coeficiente de endogamia, que en este caso es 0,3, multiplicado por p y por q, que esto lo calculamos en las frecuencias alélicas, como uno de los primeros apartados. Podemos verlo acá arriba. 749 y 0,251. Y estos son los valores que vamos a ocupar también aquí. Las frecuencias genotípicas, 0,562 en el primer caso, 0,562 más 0,3 multiplicado por P y por Q. Y esto nos da el resultado que P al cuadrado es 0,618. Q al cuadrado sería con la misma fórmula también. En este caso, Q al cuadrado, según la ley de Harvey-Weber, más 0,3 multiplicado por P y por Q. Y esto nos da el resultado 0,119. Y para calcular el 2pq, que representan a los heterocigotos, sería ocupando las frecuencias genotípicas según la ley de Harvey-Weber para los heterocigotos, que es 0,376, menos el valor de f, que es 0,3, multiplicado por p y por q, de las frecuencias alélicas, y nos da el resultado 0,319. ¿Qué podemos interpretar a partir de estos resultados? Bueno, la población de los homocigotos dominantes aumentó, por eso es de que le puse con color rojo en un más de que aumentó, pasando de un 0,562 a 0,618, lo que significa una descendencia con similitudes o con características en común, siendo una raza pura. ¿Esto qué quiere decir? De que entre los mismos individuos que tengan el mismo genotipo, que en este caso, si vemos el ejercicio en la parte de arriba, nos damos cuenta de que los homocigotos dominantes representan a los lepidópteros con círculos negros en alas plomas. Entonces, entre los individuos con estos mismos genotipos se van a mezclar y se va a obtener una descendencia o una población mucho más elevada en las futuras generaciones. En la población de los homocigotos recesivos ocurre exactamente igual, pasando de 0,063 a 0,119, lo que significa que el grupo de los lepidópteros con el gen de círculos amarillos en alas transparentes se vería más representado en las futuras generaciones y podría haber un surgimiento de enfermedades, ya que los genes recesivos son los que frecuentemente predominan para este tipo de enfermedades o para que se produzcan enfermedades. Y por tanto, también se podría ver una disminución en los heterocigotos. ¿Qué quiere decir esto? De que no habría tanta variabilidad genética, sino que más habría predominancia en los homocigotos, que son individuos de los mismos genes o alelos. Para la última sección, necesitamos calcular el cambio de la población. Nos dice de que si la población 1, que representa a los homocigotos dominantes, que justamente está aquí el fenotipo LCNAP, migrara de esta población 25 individuos a la población 2, que está formada por los homocigotos recesivos LCAT, nos dice que qué pasaría, cuál sería el cambio de la población si esto ocurriera. No está tomando aquí en cuenta los heterocigotos, está tomando como población 1 a los homocigotos dominantes y como población 2 a los homocigotos recesivos. Entonces aplicamos la fórmula del cambio de la población, que es la variabilidad de Q igual a la M, que es el factor de migración, multiplicado por la Q1 menos la Q2. Pero ¿cómo se calcula la Q1? La Q1 es la que justamente ya hemos calculado arriba, esa no va a cambiar, esa es la que calculamos en el primer apartado de las frecuencias alélicas, esa es la Q1, 0,251. Pero Q2 se tiene que calcular nuevamente, ya con el cambio, ya con los individuos que migraron. Entonces, para ello se ocupa la misma fórmula que ocupamos en el apartado de las frecuencias alélicas, el doble de la población de homocigotos, que en este caso sería los homocigotos donde va a ser la población número 2, los homocigotos recesivos, donde va a llegar los individuos que migraron. Como va a llegar esos individuos, vamos a sumarlo. En total eran 75 individuos de los homocigotos recesivos, más los 25 que están migrando serían 100.
Se le debe sumar los heterocigotos, no, perdón, se le debe sumar la población uno, en este caso serían los homocigotos dominantes, pero como ya migraron esos individuos, se le va a restar. Y como eran 528 menos 25, ahora van a quedar 503, dividido por el doble de la población total, que es 908. Cuando aplicamos esta fórmula, nos da que Q2 es 0,387. Aplicando ya la fórmula inicial, que era el factor M, que en este caso sería 25, multiplicado por la diferencia entre el Q1 menos el Q2, nos da un resultado negativo de menos 3,40. ¿Qué representa esto? Bueno, la interpretación es de que como resultado de la migración del genotipo dominante desde la población 1 hacia la población 2 presentó que la frecuencia del alelo recesivo Q en la población número 2 disminuyó, lo que podría interpretarse que los migrantes o los individuos que migran probablemente portarán más alelos dominantes que recesivos a la población que migra, lo que causa o causaría una reducción en la frecuencia del alelo recesivo en la población receptor. Listo. Eso sería todo por el ejercicio. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena noche y muchos éxitos en el futuro.